Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Voy a invitarlos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto. La oración a nuestro Dios, cantando el culto de hoy va a ser maravilloso. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre santo de Jesucristo te queremos dar gracias por la bondad y la misericordia, Señor, que tienes para con nosotros. Queremos bendecir tu nombre y suplicarte tu ayuda, tu poder, tu gracia, tu bendición esta tarde. Suplicamos, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ya no están aquí, aquellos que están en casa, Señor, que tú les bendigas también, conforme al poder de tu palabra, y que, Señor, lo que hoy escuchemos, que lo pongamos en el corazón y deseamos participar, Padre, en lo que tú nos mandas. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo. En el nombre poderoso de Cristo rogamos y agradecemos por todo. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar ahora el himno número 444, comprado por sangre de Cristo. A Jesucristo ven sin tardar.
Enseguida vamos a cantar, hermanos, el himno número 223. A solas al huerto yo voy. Pueden sentarse, muchas gracias, todos bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí. Mira, Joel, dile a la hermana Teo que se pase aquí adelante. La hermana Sofía le ayuda con las citas. Entonces, acá, mira, aquí donde está la mochila, ahí me. Muy bien, todos bienvenidos, hermanos. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha venido. Deseamos que el Señor les bendiga en grande manera a cada uno de ustedes y pues que Dios siga bendiciendo sus vidas. Así es que ese es el deseo de mi corazón y estoy convencido de que Dios también es el deseo que tiene para cada uno de nosotros. Mire, nuevamente le digo, próximo domingo tenemos el domingo de misiones, de la ofrenda especial, muy especial. Así es que prepárese, ore al Señor que le supla para que dé una ofrenda especial. Vamos a tratar de contactar a alguno de los misioneros, ¿verdad? Que nos hable por la computadora, en lugar que nos diga acerca de cómo han pasado estos meses allá en donde están haciendo la obra, cómo les está yendo, cómo Dios está bendiciendo, cómo Dios les está ayudando. Así es que usted prepárese para el próximo domingo, la ofrenda especial, muy especial, y bueno, que el Señor les bendiga. Entre otras cosas, tengo que ofrecer una disculpa a la familia Favela, que esta mañana de plano se me barrió, hermano, el asunto del bautismo de su hijo, pero estamos listos para bautizarle esta tarde. Así es que vamos a tengan misericordia de mí y perdónenme. ¿Okay?
Muy bien, entonces todos bienvenidos y próxima semana entonces es este domingo especial, muy especial de la ofrenda de misiones y considere y además considere también reafirmar sus votos, reafirmar su promesa para misiones en el año 2021, ¿verdad? Este próximo domingo vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando desde hoy, jueves y domingo, vamos a estar hablando acerca de misiones, acerca de las misiones, acerca de nuestra ofrenda y promesa, acerca de el compromiso y la bendición, el privilegio que Dios nos da de ser parte de la gente que da a misiones. ¿Sabe que es un asunto muy sentido para Dios, el asunto de misiones? Cuando usted y yo olvidamos la cuestión de dar para misiones, la verdad es que estamos en un asunto muy tremendo, muy crítico. Recuerde que el Señor envió a su Hijo a este mundo de misioneros. Así es que prepárese para el próximo domingo. Es una ofrenda especial, muy especial, ¿verdad? Una ofrenda especial, muy especial, y entonces esa ofrenda la haremos llegar a un misionero, especialmente del próximo domingo, con la ayuda de Dios, y bueno, pues vamos a buscar que Dios mueva nuestro corazón a la generosidad más allá de lo que usted y yo pensamos, ¿verdad? Una ofrenda generosa más allá de lo que usted y yo pensamos que debemos de dar. Así es que este es el plan importante, esta ofrenda para misiones. Esta ofrenda para misiones el próximo domingo es el domingo de la ofrenda especial, muy especial. El domingo de la ofrenda especial, muy especial. Y entonces eso es lo que tenemos que estar pensando, orando al Señor y rogando que nos ayude. Haga un sacrificio y estoy seguro que el Señor, Dios Todopoderoso, bendecirá, suplirá y dará conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a escuchar música especial. ¿Pero no hay música especial? No, los músicos están muy especiales, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver la palabra del Señor. Lucas el capítulo 10. Lucas el capítulo 10. Lucas el capítulo 10. ¿Lo encontramos? Lucas el capítulo 10. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en sus pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Todos juntos. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad.
En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia y de tu bendición. Señor, rogamos que nos des la gracia, la fortaleza, el poder para predicar tu palabra, hablar de este asunto tan importante, Señor, que tú nos has puesto en tu palabra, para que entendamos, para que colaboremos, para que seamos parte importante del plan divino que tú has trazado para los creyentes. Señor, confiamos en ti, rogamos, Padre Celestial, que tú te manifiestes y que en nombre de Cristo reciba, Señor, la gloria y la adoración. Cristo rogamos y lo hacemos por todo. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. En otra versión de la Biblia, hablando del versículo 2, dice: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciarlas. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Con toda esa gente. Así es que ese es el asunto. Esta tarde quiero hablarle acerca de el mensaje y los envió. Y los envió. Y los envió. Así es que cuando vemos aquí al Señor Jesucristo y dice que había gente que se añadía cuando el Señor Jesucristo iba predicando la palabra de Dios, ¿verdad? En el pasaje anterior dice que había gente que lo quería seguir y uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: mira, si me vas a seguir tienes que saber, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor estaba diciendo: mira, si vienes a seguirme por fama, si vienes a seguirme por dinero, si vienes a seguirme por comodidad, quiero que sepas, quiero que entiendas, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿verdad? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, el momento en que cada uno decide seguir al Señor Jesucristo porque le ha llamado, entonces mira, dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Es ahora tu parte. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Así es que eso es importante. Eso es importante. El Señor Jesucristo estaba, ¿verdad? La gente le escuchaba y la gente se emocionaba y la gente quería seguirle, ¿verdad? Y cuando le escuchaban, bueno, pues todos querían ir. Pero cuando escuchaban las razones, parece que el Señor Jesucristo, en vez de animar a la gente, quería que se desanimara. En vez de animarla, parece que no, pero no quería que se desanimaran, querían que supieran cuál era la realidad, cuál es el asunto importante de la vida, de la fe del Hijo de Dios. El asunto importante. Hay mucha gente que dice: no, es que yo me entregué, yo voy a seguir al Señor, yo esto y lo otro, pero en realidad ponen las manos en el arado, están queriendo despedirse de toda la familia, están queriendo fiesta, ¿verdad? Y recuerda, ese quería fiesta, que se iba a despedir a su familia, porque la fiesta era como de 6 meses, 180 días de fiesta, ¿verdad? Entonces pues no quería ir, ¿verdad? Y el otro dijo: Señor, mira, yo a donde tú quieras. Sí, bueno, vas a ir conmigo, pero debes de saber que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Dice: pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Cristo no tenía casa en su ministerio. Salió de la casa de su papá José y de su mamá María, ¿verdad? Y ya no tenía un lugar donde recostar su cabeza.
La Biblia dice que ahí donde se les hacía noche, ahí se quedaban, ahí descansaban, se iba al monte a orar, no tenían lugar. Así es que lo que el Señor está diciendo es, más que desanimar, está diciendo, sí, anímate, pero sabes que este es el camino, de esta manera es el camino. Así es que cuando los envía, dice la palabra del Señor, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así es que ya el Señor Jesucristo había mandado a 12 discípulos, ya les había dado instrucciones. La Biblia nos dice allá en Mateo que cuando envió a aquellos 12, los envió con instrucciones muy claras, ¿verdad? Muy claras. La verdad es que a veces encuentro a gente, a cristianos y a personas que piensan en el cristianismo y dicen, no, pues la verdad es que yo estoy confundido. Yo estoy confundido con Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La verdad es que Jesucristo habló muy claramente las cosas que él quería decir. Las digo de una manera clara. Cuando nos confundimos es porque queremos estar confundidos. Queremos estar confundidos. En el capítulo 10 de Mateo dice la palabra del Señor, en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, eso precisamente, aquí el Señor Jesucristo les da las instrucciones y les dice que primero tenían que ir a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, las instrucciones son claras. Escoge a 12 y luego les da las instrucciones. No vayas por caminos de gentiles. No vayas en caminos donde a la gente no ha escuchado y no quiere al Señor Jesucristo. Les dice primero, esa es la primera instrucción a esta gente. Lo dice, sino ni a ciudades samaritanos, ¿verdad? Recuerden ustedes que los samaritanos eran gente que decían que creían a Dios, pero también creían a los ídolos, ¿sí? Dice, ni tampoco vayas a ciudades de los samaritanos, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerde usted que el propósito del Señor al venir a la tierra es que la Biblia dice, a los suyos vino. A los suyos vino. Pero dice, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos primeros 12 que van, reciben las instrucciones, primero a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego les dijo que predicar. Dijo, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Bien claro el mensaje, bien claro la palabra. De repente hay gente que dice que andan predicando la palabra de Dios y empiezan a decirle que de aquí y de allá, y que Génesis y que Apocalipsis y que esto y que el otro. Digo, no, el mensaje es claro. La gente necesita escuchar del Dios vivo verdadero. La gente necesita escuchar de la salvación de su alma. La gente necesita saber que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Ve a las ovejas perdidas de Israel y les dijo, predícales que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dice, les da capacidades extraordinarias, estimados hermanos. Le da capacidades extraordinarias para que la gente les crea. Le da capacidades extraordinarias, dice, sanar leprosos, enfermos, hasta resucitar muertos. Y esto es la capacidad que el Señor les da, porque predicar el evangelio en aquel entonces, decir, mira, te vengo a predicar el evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabían. Sabían que el Mesías vendría, sabían que el reino de los cielos se ha acercado, estaban en ese pensamiento, pero no entendían acerca del evangelio. Y aparte, aquellos discípulos eran gente, dice la Biblia, del vulgo y sin letras. Eran gente del vulgo y sin letras. Eran gente común. Eran gente que eran del vulgo y sin letras. Eran gente que, ¿verdad? La gente consideraba
que era pura raza del pueblo, sin conocimiento, sin escuela, sin saber nada. Entonces eran pura gente que aparentemente no conocían la O por lo redonda, ¿verdad? Por eso es que el Señor les da esas capacidades especiales para poder que la gente escuche y crea y vieran lo que el Señor les había dado. Allá en Hebreos en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor ahí, Hebreos capítulo 2. Y en el versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Es decir, iba la gente, estos discípulos, ¿verdad? Eran gente que los veían como gente del pueblo, gente común, ¿verdad? Y entonces ahí les dice: tengan estas capacidades, usen estas capacidades para que la gente sane enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Les dice: de gracia recibiste, da de gracia. Así es que, hermanos, este es el primer anuncio. El primer anuncio para que aquellos discípulos prediquen el Evangelio y la gracia de Dios. El primer anuncio para aquellos discípulos que lleven el Evangelio de la gracia de Dios. La verdad es que usted y yo, lo único que necesitamos hacer es ir y obedecer el Evangelio. Ir y llevar el Evangelio. Ir y predicar la palabra. Ir y decirles a la gente. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y sabe qué? Cuando usted predica el Evangelio, no estará exento de la protección de Dios, no estará exento del cuidado de Dios, no estará exento de las cosas que Dios hará en la vida. Yo me recuerdo predicando muchas veces el Evangelio en diferentes lugares, pero me acuerdo de un caso de una mujer, de una señora allá en un ranchito que se llamaba El 6, allá por La Partida. Estábamos predicando ahí el Evangelio y esa mujer estaba enferma. Pero en esa casa nos abrieron para empezar a predicar la obra, a predicar la palabra de Dios y establecer la obra ahí. Una mujer estaba ahí, una mujer flaquita ahí, estaba tirada en la cama. Su rostro, su piel era del color del papel canela, ¿verdad? El color canela. Ahí estaba y ahí nos abrieron y ahí empezamos a predicar. Porque, mire, pasamos tiempo y nos parábamos en el campo de fútbol y predicábamos a voz en cuello en el campo de fútbol y nadie se acercaba. A pesar de que la gente escuchaba el Evangelio en sus casas, porque después de que tocábamos puerta a puerta, la gente, ¿verdad? Nosotros nos poníamos en el campo de fútbol y empezamos a predicar la palabra de Dios a voz en cuello y nadie se acercaba. Y el siguiente semana y lo mismo, tocábamos puertas, gente era salva y nos poníamos a predicar voz en cuello y nadie se acercaba. Hasta que por la gracia de Dios aquí está el campo de fútbol y la casa de esta mujer estaba aquí. Y no era la casa de ella, era la casa de su hija y de su esposo. Y, ¿verdad? Tocamos esa puerta y la mujer no había querido, ¿verdad? Y ya sabe que cuando la mujer no quiere, la puerta no se abre. Así es que hasta que finalmente en otra casa que nos abrieron, era cuñada de esta, y entonces ahí predicamos el Evangelio. La mujer creyó y dijo: vengan a mi casa. Allá en la casa de ella empezamos a tener reuniones y ahí estaba la mamá. Ahí estaba la mamá enferma, tirada con la piel de color papel canela, desde las tortillas, de ese color canela. Ahí, ¿verdad? Le dije: mire, déjeme orar por usted. Déjeme orar que el Señor haga la obra. Sabe que nunca me he considerado, nunca he dicho, ni nunca voy a decir que soy un sanador, ni mucho menos. No, es Dios y su gracia. Pero aquella mujer se levantó de la cama. Y gracias a Dios que se levantó de la cama, hermanos. Gracias a Dios, como esta mujer, suegra de Pedro. Pedro oró por ella, se levantó y mire, dice la Biblia, y le servía. Exactamente lo mismo con esta mujer. Hace una salsa de molcajete y unos frijoles refritos que olvídese. Y luego a la otra hermana hacía tortillas de harina. Dije: aquí ya la hicimos. Que vengan los que vengan. Pero gracias al Señor,
El Señor Dios Todopoderoso, hermano, cumple su palabra. Él es el Todopoderoso, Él es el que hace la obra, Él es el que hace todo, Él es el que hace esas cosas. Porque miren lo que les dijo también ahí les dice, ¿verdad? La palabra del Señor, el versículo 9, dice: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Les dijo, ¿saben qué? Los mandó a estos 12, los mandó de ciudad en ciudad. Los mandó de ciudad en ciudad y dijo, no, y no lleven nada. No lleven nada para el camino, ¿verdad? No lleven nada para el camino. No lleven nada, ¿verdad? No lleven nada. Algunos van de aquí a la loma y quieren llevar el lonche, la comida y la cena, ¿verdad? Quieren llevar el lonche, la comida y la cena juntos para comérselos en una sola hora, para que no tengan hambre después, pero todos tienen hambre, ¿verdad? Pero esto no, dijo, no les dijo el Señor, no lleven nada. No lleven nada, no lleven ni dos túnicas, no lleven ni zapatos, no extras, ¿verdad? No lleven nada, no lleven alforja. La alforja era donde guardaban los alimentos, donde llevaban ahí el guardadito. Dice, no lleven nada, el obrero es digno de su salario. Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informados quién en ella sea digno, y posada ahí. Y mire, otra cosa importante, el Señor les dijo, y al entrar en aquella casa saludad, dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así es que el asunto importante es que esta gente iba a ir, iba a predicar, iban a comer, iban a vivir por predicar la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Hay muchos misioneros en tránsito. Hay muchos misioneros queriendo llegar al campo misionero. Hay mucha gente queriendo obedecer el mandato del Señor de hacer discípulos. Hay gente que está tratando de hacer esto. Estaba leyendo la carta del hermano Abel. ¿Se llama Abel? En Tailandia. ¿Se me fue el nombre? ¿Sí? ¿Abel qué? Gallardo, sí, Gallardo. Abel Gallardo estaba leyendo la carta y dice que cuando llegó a Tailandia se dio cuenta que en Tailandia la gente no conocía ni de mención la Biblia. Es decir, nunca habían escuchado mención de la Biblia, es decir, del libro, ya no del contenido, del libro. ¿Me explico? O sea, ya no que no supieran el contenido de la Biblia, sino que no sabían que hay un libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios. Y por toda Tailandia dice es lo mismo, es la misma situación. Y dice, y Dios puso esa carga en mi corazón de llevarles, aunque sea Juanes y Romanos, a esa gente. Ahora Dios le está proveyendo Biblias para llevarlo en tailandés a esa gente, porque la gente ni siquiera, hermanos, de repente nosotros, ¿verdad? Tenemos la Biblia y por ahí andan olvidadas, y por ahí andan tiradas, y por ahí andan en las casas, ¿verdad? Andan los niños jugando con las Biblias, porque nosotros parece que la Biblia es un asunto común, es un libro que ya lo conocemos, un libro que ya lo sabemos, pero no es cierto, ni lo conocemos ni lo sabemos, y tampoco es un libro común. Hay gente en el mundo que ni siquiera sabe que existe un libro llamado Biblia y que en ese libro se registran las palabras de Dios, mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Entonces el hermano Abel dice que él se ha dado la tarea de estar llevando a los pueblos, ¿verdad? De estar llevando a los pueblos, Juanes y Romanos, la Biblia, porque esa es la parte importante. Nosotros parece que vamos a las casas y las gentes tienen la Biblia, y algunos dicen a que hasta leen la Biblia, ¿verdad? Les damos un Juan y Romanos y algunos lo olvidan, lo dejan, lo tiran. ¿Sabe por qué? Porque el asunto es que no entiende la necesidad que cada uno tenemos de Dios y de su palabra. Así es que el Señor les dijo, mira, no lleve nada. Siempre una cosa importante es que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, siempre encontramos gente agradecida porque les predicamos el Evangelio. Gente agradecida por predicarles el Evangelio.
Gente agradecida porque se les llevaba el evangelio. Me recuerdo en el rancho de Ana, la hermana Elena. Hermana Elena ahí, ¿verdad? Cada semana que íbamos 2 veces por semana ahí al rancho de Ana. Y miren, nos daban ahí de cenar. Y luego teníamos que caminar porque teníamos que venirnos, no teníamos carro, andábamos en el camión. Pero mire, siempre se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dice, porque la gente es agradecida por escuchar la palabra de Dios. Si hay algo que usted y yo tenemos que recordar, hermanos, si hay algo que usted y yo tenemos que pensar, hay tanta gente que olvida este asunto. Pero mire, ¿dónde estaríamos usted y yo si no nos hubiesen hablado del Evangelio? ¿Dónde estaríamos usted y yo si el ganador de almas no hubiera llegado a hablarnos a nuestra casa? ¿Dónde estaríamos usted y yo si aquel que Dios envió para que tocara nuestra puerta nos hablara del Evangelio? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero la verdad del asunto, hermano, que es que nos hemos vuelto tan ingratos y tan malos que ni siquiera recordamos. Hay gente que va a cambiar, ¿verdad? Por unos cuantos momentos de disfrute, va a cambiar la fidelidad, va a cambiar, ¿verdad? Esa clase de cosas, por lo que sea, olvidando que alguien se preocupó por llegar a tu casa, llegar a tu vida y presentarte el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué gratitud? ¿Qué gratitud? Simple y sencillamente olvidado. Simple y sencillamente, ¿verdad? Ya hasta ni siquiera en la mente, en el corazón de agradecimiento, de tener de saber que alguien vino, alguien dejó algo para venir y hablarnos del Evangelio de Cristo, para venir y traernos el Evangelio. La Biblia dice, deudores somos. Deudores somos. ¿Sabe que el asunto del agradecimiento es una doctrina en la palabra del Señor? Ser agradecidos, dijo el Señor Jesucristo. Ser agradecidos, pero hay gente que no entiende del agradecimiento. Hay gente que reclama que los demás le agradezcan, pero nunca está dispuesto a agradecer. Nunca está dispuesto a agradecer. Así es que el Señor dice, mira, pero tú no temas. Versículo 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, dice, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Verdad? Dice, cuando llegues a algún lugar, alguna casa, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo, mire, dijo, una casa, informaos en ella quién en ella sea digno. Cuando entréis en alguna aldea o ciudad, informaos quién en ella sea digno. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Cuando habla acerca de aquel hombre que viene, aquel centurión que viene a Pablo, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Queriendo que ser sanado. Y le dicen, ¿sabes qué? Es digno, porque dio ofrenda para levantar el templo. ¿Sabe que esa consideración estaba ahí está en la Biblia? Dice, infórmate en qué la ciudad o en la aldea que llegaste, a ver quién de ellos es digno. ¿Quién era digno? Alguien que realmente pensara en Dios, creyera en Dios, que supiera de Dios, que tuviera el corazón. Hay gente que no sabe, pero tiene el corazón para escuchar acerca de Dios. Me recuerdo de aquel hombre, don Simón, allá en la orilla, ¿verdad? Entre Cementos y Las Luisas, cuando todavía había jacales allá. Y ahí estaba don Simón, ¿verdad? Llegué, mi esposa y yo llegamos a predicar el Evangelio y decía don Simón, y yo decía, mire don Simón, la Biblia dice que Dios le ama, Dios quiere salvar, Dios quiere, mire, a cualquier, ¿cómo? Y él decía, yo no, Simón, pero mire, la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, sí, pero no. Porque no, don Simón, Dios le ama, no está tocando su corazón, don Simón. Mire, aquel hombre Nicodemo, don Simón vino y... No.
Hasta que finalmente paré y le dije, don Simón, ¿y por qué no? Dijo, no. Era un hombre anciano. Dijo, no, porque yo he asesinado. No le van a ir a hacer a la policía. Dijo, Simón, Dios te ama y quiere perdonar. Dios le ama y quiere perdonar. Aquel don Simón, aquel anciano, empieza a llorar. Empieza a llorar. Dice, si es así, si Dios me puede perdonar, si Dios me puede salvar, entonces yo quiero que entre mi corazón. ¿Sabe? Gente dispuesta para escuchar la palabra. Gente dispuesta, gente agradecida. Gente agradecida que también en algunas ocasiones les he contado de aquella anciana ahí en la colonia La Puente, que cada miércoles por la mañana llegaba mi esposa y yo a visitarla después de que había sido salva. Y esa señora, esta anciana, no había miércoles que no nos diera algo. Cuando tenía dinero, nos ponía dinero en la mano. No, le decíamos de María, por favor, no haga eso. Por favor, llévese. Yo quiero dárselo. Usted me habla de las cosas preciosas de los llévese. Y otras ocasiones nos daba algo de comer, una vianda de algo, una bolsa de algo. Había una ocasión, una de las últimas ocasiones, que llegamos, terminamos de enseñarle y hablar la palabra de Dios, y ella se levantó y empezó a derramar lágrimas y dijo, hoy no tengo nada que darles más que estos chiles colorados, una bolsita de chile colorado, de chile ancho colorado. Dijimos, óigame, no, eso es la más grandiosa ofrenda que jamás nadie nos ha dado. ¿Sabe, mi hermano? Ser agradecidos. Ser agradecidos. Haber recibido la palabra de Dios, haber recibido el regalo de vida, haber recibido el regalo de la vida eterna, es la gran bendición a nuestras vidas. La gran bendición a nuestras vidas. La verdad es que no hay cosa más tremenda. No temas bendecir en el nombre del Señor. No temas bendecir a la gente, no temas decirle Dios le bendiga, dice el Señor. Si el Señor lo considera así, les bendecirá. Si no, pues entonces no les bendecirá. Eso es todo. Lo único que tenemos que hacer, estimados hermanos, es ser agradecidos y ser de bendición, ser gente que bendice. Dios nos ha puesto a través del Evangelio para ser gente que bendice. Oh, hermano, mire, la gente tiene una mente y un corazón torcido. Piensan que la bendición es solamente monedas, dinero. Pero la bendición más grande que usted y yo recibimos de alguien es que alguien vino y nos trajo el Evangelio, la gracia de Dios. Y probablemente ni siquiera hicimos ni un gracias, ni absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni siquiera le agradecimos por la salvación, ni agradecimos por tomarse el tiempo, ni le agradecimos por tomarse el tiempo de llevarnos el Evangelio de la vida eterna. No temas bendecir en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo, mira, cuando entres en la casa, salúdala, bendícela. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero verdaderamente importante, hermano, sabe que mucho me temo que estos tiempos de ese evangelio se están perdiendo. Muchos tiempos de ese evangelio se están perdiendo, y mucho tiene que ver el hecho de que dejamos de compartir el evangelio con la gente, dejamos de compartir el evangelio como el asunto más importante, más preciado. Ahora parece que compartimos el evangelio como que pues una carga, como que pues ya ni modo, me mandaron, me dijeron que viniera. No, hermano, sigue siendo la bendición más grande que cualquier persona puede recibir: la vida eterna, la salvación, el propio Señor Jesucristo.
Sigue siendo la bendición más grande, sigue siendo el regalo más grande, sigue siendo el don más grande. Y eso es precisamente lo que tenemos que recordar. Tenemos que regresar a esa clase de vida, a esa clase de predicación. El Señor Jesucristo dijo, y dice, y los envió. Y no lleven nada, ¿verdad? Porque el obrero es digno de su salario, Así es que les dice el Señor, la paz que está en ti por el Señor Jesucristo se quedará en la vida de esas personas. Y algunos pensarán, ¿cómo que la paz? Si yo mismo no estoy en paz. ¿Cómo que la paz si yo mismo no estoy en paz? Pero no se te olvide. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os dejo. La manera como enturbiamos esa paz es precisamente nuestra rebeldía y desobediencia al Señor Dios Todopoderoso. Y paz os dejo. Él ya había dado la paz a cada uno de los creyentes. Por eso les dice, cuando vayas a una casa, cuando reposes en una casa, cuando pares en una casa, cuando vayas a predicar el evangelio en una casa, dice, tu paz reposa ahí, si fueren dignos. Yo no puedo confiar, yo no puedo calificar quién es digno y quién no es digno. Pero Él sí puede hacerlo. Él sí. Así es que dice, si no lo reciben, ¿verdad? Sacúdanse el polvo de los pies. Si alguno no recibiera, el versículo 14 dice, y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tantas y tantas historias de misioneros en el mundo entero. En el mundo entero, que donde en nuestro tiempo han recibido la bendición, el cuidado, la gracia de Dios para seguir predicando la palabra de Dios. Para seguir predicando la palabra de Dios. Tantas y tantas historias tan tremendas. Misioneros que han dado su vida, misioneros que han entregado a sus esposas, a sus familias en el campo misionero por la obra que Dios les había dado. Por la obra que Dios les había dado. Esta rato, hace unas horas, estaba escuchando el mensaje del hermano Kevin Webb de este domingo. Y dice que cuando él escuchó y creyó, más bien cuando él leyó la Biblia, ¿verdad? Y leyó toda la Biblia, nadie le habló de Cristo. Pero leyó que en la Biblia decía que se fuera a su casa, estaba leyendo, dice, no lleven nada, ni oro, ni plata, ni nada. Y que finalmente puede llegar a Perú, desde su casa en Estados Unidos puede llegar a Perú. Y allá en Perú llegó porque él iba a predicar la palabra, él iba a hacer lo que la Biblia decía, no era salvo, simplemente había leído la Biblia y ahora estaba ahí en ese fuego de haber leído la Biblia y estaba ahí en Perú. Estaba en Perú y llegó a una iglesia bautista y él escuchó, leyó en la Biblia que decía que fuera bautizado y fue y le dijo al pastor, yo necesito ser bautizado. Entonces dice que el pastor le dio un libro así de grueso, Doctrina Bautista en un año. Digo, cuando termines de leer esas doctrinas, si estás de acuerdo con todas, vienes y te bautizas. Y digo, pues bueno, pues eso dijo el pastor, pues eso lo voy a hacer. Pero él estaba, no era salvo, no solamente leía la Biblia, no le había presentado el Evangelio de Cristo, él pensaba que ya era cristiano, que ya estaba haciendo eso. Y luego leí donde decía, trae los diezmos al alcoholismo. Dice que trabajaba como mesero allá en Perú, y ganaba creo que 75 centavos de dólar o algo así. Y al final del tiempo allá tenían como $2,000 juntos. Y luego que cuando leyó acerca de trae los diezmos, porque en el libro de la doctrina encontró la doctrina de los diezmos, ¿verdad? Y ahí le iba, ay, hijo, y yo desde cuando ando aquí, dice que ya había juntado $2,000.
Y se puso a hacer cuentas. Se puso a hacer cuentas de cuánto debía de dólares, cuánto debía de diezmos a la iglesia, a Dios, que no le había pagado. Y empezó a hacer las cuentas, pues domingo tras domingo, gana tanto, y esto y lo otro, tantos domingos. Y finalmente dijo que eran como 1,000 y tantos dólares. 1,000 y tantos dólares. Y fue con el pastor y le dijo: aquí está mi sobre, pastor, del diezmo. Leí en el libro ese de las doctrinas que decía que tenía que traer el diezmo. Y dice, y he hecho cuentas y pues esto es lo que debo hasta ahorita. Eso es lo que debo hasta ahorita de diezmo. Y dice, no, hermano, dice, pero ¿cómo me vas a dar todo si es lo único que tienes? Es lo único que tienes. Dice, pues eso es lo que Dios dice. Y yo le voy a obedecer a Dios. Dice que el pastor empezó a llorar. Era una iglesia en la montaña, en el Perú. Y dejó ahí otros 1,000 y tantos dólares. Dice, porque desde que yo empecé a leer la Biblia, creí que la Biblia es la palabra de Dios. Creí que lo que dice ahí es la verdad. Es la verdad. Pero dice, si usted supiera cuánto el Señor me ha bendecido por ser obediente. Y los mandó, dice la Biblia, los envió de dos en dos, ¿verdad? Los envió, les dio autoridad, les dio poder, les dio gracia para que echasen fuese demonios, para que sanaran enfermedad, para que echaran fuera toda dolencia, sanaran, dice la Biblia, y predicaran el evangelio diciendo, id, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Así es que, mira, no temas bendecir, no temas ser bendición. Porque si el Señor lo considera, aquella gente será bendecida. No temas dejar tu paz, ¿verdad? La paz sea con vosotros, decían. La paz del Señor sea con vosotros. Si no la reciban, pues entonces dice la Biblia que la paz regresará a ti. Y esa es una parte importante, mi hermano. La verdad es que cada uno de nosotros estaremos en paz cuando obedecemos lo que Dios dice, hacemos lo que Dios nos manda, sin importar lo que la gente nos manda, nos dice. Lo que la Biblia dice está claro, es Dios, es palabra de Dios, y Dios bendice la obediencia, y Dios bendice. Esta gente fueron bendecidos, iban por la calle, iban por las ciudades, iban por las aldeas, y mire, no llevaban absolutamente nada, y eran bendecidos. La paz del Señor sea con vosotros, sea con vosotros. Dice la palabra del Señor ahí que el Señor también, le dije, los envió de dos en dos. Los envió de dos en dos, ¿verdad? Cada uno de estos hermanos fueron y testificaron de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice el Señor: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Así es que esta es precisamente la parte importante, Usted regrese conmigo ahí a Lucas. En el versículo 1 del capítulo 10 dice, Lucas 10:1, después de estas cosas destinó al Señor también a otros 70, a quienes envió, dice, de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora los envía de dos en dos. Y aquí en Lucas también les da instrucciones muy similares a las que dio Mateo. Y les dice en el versículo 2, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá
a vosotros. Así es que eso es precisamente, miren, ahora el Señor está diciendo nuevamente: yo os envío como corderos en medio de lobos. Mi hermano, siempre la gente ha tenido resistencia al Evangelio. Siempre la gente ha peleado en contra de Dios, en contra del Evangelio, aunque no lo saben, no lo entienden. Pero siempre la gente ha tenido esa actitud. Siempre la gente, hoy, ¿verdad? Este asunto se ha popularizado. No es la manera que debiera ser, pero se ha popularizado. Y ya la gente no es tan agresiva como eran antes, cuando se predicaba el Evangelio. La gente no es tan agresiva como hace 30 años, que todavía la gente, ¿verdad?, le cerraba la cara, le cerraba la puerta en la cara y eso y lo otro, y hacían groserías y lágrimas y quién sabe qué tanto, y hermanos qué tal, ¿verdad? Ya no es tan agresiva como hace 50 años, que la gente sacaba agua sucia y le echaba a la gente que les predicaba el Evangelio. Ya no es tan agresiva como antes, que la gente trataba mal a quienes les predicaban el Evangelio. Pero esto no significa que el hecho de que no sucedan esa clase de cosas, la gente está creyendo más. La gente se está volcando a la pachanga en la iglesia. La gente se está volcando a lo que no le cueste trabajo, a lo que no le cueste una vida de transformación, a lo que no le cueste sus vidas transformadas, a lo que nada más sea algo por fuera, algo blanqueado, y que siga en su vida de pecado, y en su vida de maldad, y en su vida tomando alcohol, y en su vida en la fumadera, y en su vida en la bailadera, ¿verdad? Que no le cueste esfuerzo realmente decir: soy de Cristo. Amén. Transformado, limpio con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es la razón por la que hay muchos grupos religiosos que crecen, ¿verdad? Porque dijo uno, no es bueno dejarle al diablo solamente el rock and roll, música tan buena. Y por eso trajeron el rock and roll a las iglesias, para que la gente no se sintiera tanto la diferencia. No, la Biblia dice: ahora sois nuevas criaturas. Ahora sois nuevas criaturas. Pero no, es que no es bueno haberle dejado al diablo las rolas de pesado, ¿verdad? ¿O cómo se llama? ¿O las de quién más? ¿Cuál te gusta, ¿verdad? No es bueno haberles dejado la música esa tan buena, ¿verdad? Tan buena. Esa música con la que se hacen los aeróbics, ¿verdad? Y toda esa clase. ¿Cómo se llama? Toda esa clase de gente. No sé en realidad. Ya Vicente ya ni suena. El asunto, mi hermano, es que el Señor está hablando de gentes que iban como corderos en medio de lobos. De gentes que iban. ¿Cómo es esta ilustración? ¿Cómo entendemos esto? Un cordero en medio de lobos. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que hacen los lobos? Pues se comen a los corderos. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿cuál es la ilustración? El Señor Jesucristo está diciendo: voy a abundar, vas a tener problemas y dificultades con la gente, pero no se te olvide que tú vas en el nombre precioso de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesucristo. Versículo 7 de Lucas 10. El Señor añade aquí: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, ¿verdad? No importa si te ponen los frijolitos, come. Ay, no, es que yo no como frijol. Ay, disculpe, hermana. Ay, disculpe. Ay, pastor, ¿cómo no come? Ay, hermano, ¿cómo no? Ay, pues ¿qué le doy si nomás tengo frijolitos con chile? Y no como chile tampoco, hermano. Ah, pues ¿qué le doy, pastor? ¿Qué le doy, hermano? ¿Verdad? Pues cómprele un gansito. Ah, eso sí. Dice el Señor: mira, come lo que te ponga de enfrente, come y bebe lo que te den, dice, porque el obrero es digno de su salario. Y mire lo que dijo: bebiendo lo que os den, ¿verdad? Señor, se me pone una chévere. No seas avaricioso, ¿verdad?
No seas avaricioso, algunos están pensando eso, pero no tomaban eso. Tomaban agua de cebada. Así es que dice, porque el obrero es digno de su salario. Y luego no andes de casa en casa. Oh, mi hermano, ¿sabe una cosa? Que de repente hubo un tiempo en que había gente que pensaron que tenían que conseguir gentes y familias para ellos mismos. Qué cosa tan equivocada, qué cosa de mente y corazón tan quebrado, ¿verdad? De gente que pensaba que habían de conseguir gente, familias con el evangelio, pero para ellos, no para el Señor, para que esa gente los mantuviera a ellos, para que esa gente les sirviera a ellos, para que esa gente les adorara a ellos. Qué cosa más absurda. Qué cosa más absurda, qué cosa más necia, ¿verdad? Y mire, eso es una cosa tremenda, porque tenemos que entender, el Señor Jesucristo está diciendo que Él está proveyendo al obrero para que el obrero no dejara de predicar el nombre de Cristo, para que el obrero no dejara de hacer la obra de Dios, pero que el obrero tenía que estar contento y agradecido con lo que recibiera, Tampoco significa que habíamos de enseñorearnos de esas gentes. El obrero es digno de su salario. El Señor Dios Todopoderoso dice en versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Dios está consciente de las necesidades, hermanos. Dios está consciente de cada uno de nosotros. Dios está consciente de la necesidad que tenemos. Dios está consciente de usted y de mí cuando nosotros estamos conscientes de obedecer su palabra. ¿Qué está haciendo? Dios está consciente de sus necesidades y las mías cuando nosotros estamos conscientes de la necesidad de obedecer su palabra. Él sabe que comemos. Él sabe que vestimos, que calzamos, ¿verdad? Que hay gastos. Él está consciente y Él es fiel. Él es fiel. El asunto es que nosotros también estemos conscientes de que la obediencia al Señor es precisamente lo que hace la diferencia. El versículo 17 dice la Biblia, 10:17 de Lucas: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué tremenda situación? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando, mire, usted y yo tenemos que entender que cuando vamos a ganar almas, que cuando vamos a hablar con alguien de Cristo, estamos pisando los terrenos del diablo. Cuando la gente está ahí, es de gente que son hijos del diablo. Y usted y yo llegamos con el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Y luego, mire, qué tremenda situación. Porque le digo, el cristianismo está perdiendo su esencia. Está en la crisis. Vas a ganar almas sin haber orado. Vas a pararte a los terrenos del diablo sin haber clamado, rogado al Señor, pedido su protección, su cuidado, su ayuda, su poder. Luego de repente empezamos, ¿verdad? De repente sabemos que hay problemas, hay situaciones, hay dificultades. Y regresamos 70 con gozo. Dice la palabra del Señor. Y le dijeron al Señor Jesucristo, súper emocionados: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe qué, mi hermano? El efecto de usted y de mí tocando puertas, hablando con alguien de Cristo, alguien que recibe, es precisamente que en el cielo están siendo testigos de lo que está sucediendo. Cristo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando usted y yo testificamos de Cristo, cuando usted y yo oramos con una persona para que reciba a Cristo, el diablo sale y desde el cielo
es visto que eso sucede. Es visto que eso sucede. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y él sigue diciendo de aquí: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero luego dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe que ese debe ser el asunto más importante del gozo de nuestras vidas? Qué lástima, mi hermano, qué lástima que los cristianos estemos entristecidos porque ya no hayamos con qué gozarnos. Ya no nos gozamos con la palabra de Dios, ya no nos gozamos con cantarle al Señor, ya no nos gozamos con predicar el Evangelio. Mire, dice: regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Si hay algo que te entristece, si hay algo que te duerme, si hay algo que te deprime, regocíjate que tu nombre está en el cielo, escrito en el libro de la vida. Regocíjate. Gloria a Dios, estimado hermano. Sabes que si hay algo que debe motivarnos al cambio en nuestras vidas, es que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Si hay algo que debe ayudarnos, empujarnos, levantarnos para ser mejores, es que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Si hay algo que nos debe preocupar, estimados hermanos, es que un día nos vamos a parar delante de la presencia de Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Si hay algo que debe animarnos en nuestra vida como creyentes, es que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Oh, mi hermano, mire, de repente estamos en la lloradera y en el lloroquidero por todos los asuntos. Llorar y moquear por todos los asuntos y parece que andamos, ¿verdad? Como quien va a ser colgado. Así andan en la vida. ¿Qué pasa? Regocíjate. Regocíjate, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Gloria al Señor, estimados hermanos. Eso debe motivarnos, debe levantarnos, debe animarnos cada día a buscar al Señor, a glorificar su nombre. ¿Problemas? Claro que sí, si hay problemas. Yo tengo problemas. Levante la mano aquel que no tiene problemas. Ni Isaac no tiene problemas. Él está chipping. No tiene ningún problema. Él llora y su mamá le dice: tengo una gordita. Pero todos tenemos problemas. Todos los que somos conscientes tenemos problemas y dificultades. Pero ¿sabe qué rebasa toda esa clase de situaciones? Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios por la salvación. Echa mano de la vida eterna, dice el Señor. Ponte la salvación como yermo. Es precisamente, hermano, el gozo, la diferencia en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo. Anímese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Viva esa vida de gozo porque su nombre. Anda buscando con qué divertirse en las cosas del mundial. Anda buscando con qué reírse un ratito con las cosas del mundo, con las cosas del pecado, con las cosas de la maldad. No, regocíjate, dijo el Señor, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. No son las hazañas, les dijo el Señor Jesucristo. No es porque los demonios se sujeten. No es porque saques demonios. No es por... No, dijo el Señor. Regocíjate más bien porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjate porque eres salvo por la gracia de Dios. Regocíjate porque vas a ir al cielo. Regocíjate porque vas a estar en la eternidad en la presencia de Dios. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Regocijémonos porque podemos contribuir a la obra de Dios. Regocijémonos porque podemos dar para aquella gente que ha sido enviada fuera de la ciudad, fuera del país, fuera a otro lugar a predicar el Evangelio. Regocijémonos porque tenemos la oportunidad de esforzarnos en dar ofrenda para que esas personas vayan y prediquen el Evangelio. Regocijémonos porque tenemos el privilegio que Dios nos da. Ese privilegio que vale la pena, ¿verdad? Tomar y disfrutar, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en la vida.
¿Cuál es el motivo para su gozo? ¿Qué es lo que le hace a usted disfrutar la vida? ¿Qué es lo que le hace a usted disfrutar la vida? No, pues es que cuando hay frijolitos en la casa y hay tortillitas, no se lo digas. Qué gozo, qué alegría. Y qué triste cuando, ¿verdad? Hay que contar los frijoles, 3 para ti, 3 para mí, 2 para él, 2 para acá. No, regocijémonos, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Realmente, mi hermano, realmente eso va a ser la diferencia. Eso es la diferencia. Esa es la diferencia en la vida, ¿verdad? Imagínate, la Biblia dice, el hombre es corto de días. Y lo dice, hastiados insensables. Y luego todavía, ir al infierno por la eternidad. Dios nos libre. Gracias a Dios que nos libró. Ahora tu nombre y el mío están inscritos en el libro de la vida, y eso es lo que nos debe provocar el regocijo, el gozo, ¿verdad? Habrá muchas cosas más que Dios tiene para nosotros. Todas sus promesas son fieles. Todas sus promesas son fieles. Así es que los envió. Los envió. Y les dio todas estas instrucciones. Y les dio todas estas promesas. Y les dio todas estas ayudas. Y les dijo, esto es el centro de la vida. Regocíjate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces participa, actúa, ora, da, para que otro también, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Prepárese la próxima semana para hacer bendición porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. De una ofrenda que aún a usted mismo le sorprenda. Aún a usted mismo le sorprenda. De una ofrenda que realmente a usted mismo le ayude a afianzar su fe en el Hijo de Dios. Una ofrenda que le rete a usted, en su fe. Una ofrenda que realmente, en la cual realmente usted quiera ver la mano de Dios sobre usted. Que realmente quiera ver la mano de Dios en su vida. Ojalá usted entienda eso en claridad y veamos cómo Dios es fiel y siempre cumple y siempre obra y siempre se manifiesta. Puestos de pie, Padre, gracias. Hemos estudiado un pasaje rico en bendición. Hemos estudiado, Padre Celestial, tu palabra grandiosa. Los enviaste. Parecía, mi Señor, mi Dios, que era una misión de fe. Era una misión donde no se veía nada, que no llevaran abrigo, que no llevaran vestido, que no llevaran extra, que no llevaran zapatos extras, que no llevaran botón, que no llevaran alforja, que no llevaran lo que necesitaban, porque en cada lugar les iban a dar lo que necesitaban. Ganar almas es una misión de fe. Predicar el Evangelio es una misión de fe. Dar para que los misioneros vayan y prediquen es una misión de fe. Dar para que alguien más lleve el Evangelio es una misión de fe. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros sentidos, Señor, para que podamos entender este asunto de la fe. Estamos rogando y planeando, Señor, por la próxima semana una ofrenda que nos sorprenda a nosotros mismos, en la cual querramos ver como tu mano poderosa, un reto a nosotros mismos para ver tu mano poderosa obrar en nosotros. Te ruego, Padre Celestial, que tú obres en cada mente, en cada corazón aquí, que el poder de tu Santo Espíritu se nos manifieste. Ayúdanos, por favor. Así como están ojos cerrados, inclinados, ¿por qué no toma un tiempo, un momento de ir al altar? Debería altar. Y mientras usted viene al altar a orar, a decirle, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender. Pasen, hermano Jorge, a su hijo, por favor, Alejandro. Mientras estamos en la oración, él se está preparando para hacer lo que sea. Señor, ayúdame, guía mi corazón, dirígeme.
Jorge, pasa con él. Por favor, gracias. Señor, dirige mi corazón. Señor, la verdad es que yo necesito que tú obres en mí. Hablamos de lo que tú dices, hablamos acerca de cómo tú eres bueno, cómo tú eres misericordioso. Pero también tengo que confesar que de repente hemos dejado tu palabra, hemos dejado de obedecer, nos hemos convertido en gente que obramos más como si fuéramos incrédulos que creyentes. Señor, regrésame esa fe. Señor, lléname de esa fe. Obra con tu poder, Señor. Obra con tu poder y tu gracia. Obra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en el ánimo de obedecerte, de ir, predicar el Evangelio. Siéntate ahí está. Obra en mí, obra en mi mente y en mi corazón. Ayúdame con ese reto en mi vida. No es solamente el dinero, es retarme en fe, es retarme en vivir una vida de fe, retarme a realmente caminar en la fe del Hijo de Dios. Por favor, haz tu obra. Usted que está en casa, también tome el reto de caminar conforme a Dios Todopoderoso, en la fe del Hijo de Dios. Padre, en el nombre santo de Cristo, rogamos que tú hagas la obra en cada mente, en cada corazón. Primeramente, Padre, en el hecho de que el ánimo, la fe, Señor, está escasa, está leve, está disminuida por toda clase de cosas y situaciones. La segunda cosa, Padre Celestial, es que la obediencia, mi Señor, no estamos siendo obedientes como debiéramos para testificar de ti. La tercera cosa, Padre Celestial, es que nos ayudes a recordar que tú ya nos diste la paz. Esa paz ya debe estar en nosotros y reposa en nosotros. Y que debemos de vivir y andar y confiar en ti para disfrutar esa paz. La otra cosa es recordar, Padre Celestial. Recordar continuamente que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Bendito y alabado seas. Ora poderosamente. Ayúdanos, mi Señor, para que esto nos fortalezca, nos anime y nos establezca, nos ayude. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Ayúdanos a echar mano de la vida eterna continuamente. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos y agradecemos por todo. Amén y amén. Vamos a mover el púlpito. Dígale, Juan. Ahí viene Juan. Recórrete para allá. ¿Está listo? ¿Está listo? Amén. Muy bien. Felicidades.
vamos a terminar con el culto en esta noche. Mientras lo hacemos, vamos a cantar un corito, hermanos. Vamos a recoger las ofrendas también, los diezmos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar el corito, he de confiar en Jesús. Para quedar despedidos. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Padre celestial, que por favor bendigas las ofrendas, los diezmos, bendigas también a cada uno, Señor, nosotros, cada familia, y que por favor, mi Dios, nos lleves con tu paz y tu bendición a cada uno de nuestros hogares. Suplicamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.